Muy buenos días. ¿Ya se saludaron? ¿Ya le dijo al que está a su lado buenos días, cómo está? ¿O no le ha dicho al que está ahí detrás suyo? Dígale, dígale. No se le olvide que IVAC Central es una iglesia, pero es una familia. Y uno la familia la saluda. Entonces no se le olvide eso, no se le olvide eso. Abra por favor su Biblia en Juan capítulo 1. Y quiero que se ubique en el versículo 29 y vamos a estar reflexionando hasta el versículo 34. Juan capítulo 1. El título de la enseñanza de esta mañana es El Cordero de Dios. Y el título está sacado directamente de las palabras de Juan el Bautista. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vamos a ponernos muy creativos con un título aquí, no, ese es el más apropiado. Y quiero que hablemos de ese nombre que se le da a nuestro Señor Jesús y que lo comprendamos. Y qué bueno que sea precisamente el día en que participamos de la cena. Qué bueno que podamos nosotros hoy, que estamos en un momento muy importante para los cristianos. La Santa Cena es un momento importante, trascendental, fundamental. Solo dos cosas nos dejó el Señor Jesús como obligatorias para hacer. La primera es el bautismo y la segunda es la Santa Cena. Y cuando participamos de la cena estamos cumpliendo estrictamente uno de sus mandatos. Pero la pregunta final que tendríamos que hacer es: ¿cuál es la base que hay cuál es la base que sostiene la Santa Cena? ¿Cuál es el fundamento que hay detrás de este ritual que nosotros hacemos como cristianos? ¿Por qué participamos de ese pan y de esa copa? Antiguamente era con vino, hoy ya no hacemos vino, sino es jugo de uva. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Déjeme decirle que para muchos de los que están esta mañana acá, quizás la respuesta sea clara y fácil de entender, pero para otros la pregunta será: oiga, sí, nunca había pensado. Bueno, interesante. Y por otro lado, pensar un poco en los nombres que tiene nuestro Señor Jesús nos ayuda a conocerle y a entenderle. Solamente en Isaías se mencionan muchos de los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesús: Príncipe de paz, sabio, Rey eterno, etc. Dios con nosotros, Emmanuel. Y todo eso nos hablan y nos deja ver quién es y cuál es la identidad y propósito de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué significa precisamente esto de el Cordero de Dios? Quiero que reflexionemos en eso y quiero que tú hoy seas, por un lado, confrontado con la necesidad de la justicia y por otro lado, con la realidad de la misericordia de Dios. Oremos para que Dios sea hablándonos esta mañana. Amén. Padre, gracias. Hemos adorado tu nombre mientras cantamos, Padre Celestial. Gracias por esto. Gracias. Ahora que vamos a reflexionar en la palabra, te suplicamos que tú nos hables también, que podamos entender qué es lo que quieres decirnos esta mañana. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, ya sabe usted que está siendo interrogado. La primera es: ¿quién es usted?
Pero él no se queda solamente en definir quién era él, eso lo mirábamos hace 8 días, sino que ahora él nos va a revelar la identidad del Hijo de Dios. Y ahí en el pasaje dice algo muy interesante. Juan vio cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y esa fue la prueba evidente de lo que Dios le había dicho días antes, meses antes: sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo sobre como una paloma, ese es el Hijo de Dios, ese es mi Hijo. Esas son las palabras. Así que el bautismo del Señor Jesús, y sobre todo ese hecho milagroso en donde el Espíritu Santo desciende a él en forma de paloma, era una prueba, una evidencia de quién era el Hijo de Dios. Ahora, lo que yo quiero que pensemos y tratemos de responder es: ¿qué quiere decir Juan el Bautista cuando utiliza el nombre "este es el Cordero de Dios"? ¿Qué quiere decir Juan? Exactamente, ¿a qué se refiere? Bueno, en primera instancia, fíjate que lo que está haciendo Juan es una referencia a todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había unas leyes, particularmente en el libro de Levítico, en donde se exigía el sacrificio de un cordero o de un becerro o de un toro, pero tenía que ser un animal, no podía ser otra cosa. Y habían diversos sacrificios. Si una persona hacía un voto, es decir, se comprometía a hacer algo con Dios, debía hacer un sacrificio. Si una persona quería dar una ofrenda, había un sacrificio, pero según el poder adquisitivo o la riqueza de la persona, de aquel ofrendante, podía ofrecer o un becerro o un toro o simplemente un cordero o hasta una paloma. Habían diversos sacrificios, pero algo que sí era evidente era que cuando alguien fallaba, no se podía ofrecer otra cosa que no fuera un animal. No podía ser otra cosa distinta que no fuera un cordero. Había un día que se llamaba el Día del Perdón, y en ese día era el único en donde el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero para entrar el sacerdote a ese lugar, él tenía que ofrecer primero sacrificios por sí mismo. Él no podía meterse allá porque, bueno, hoy me tocó, no. Tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Mira, era tanto esto tan peligroso que amarraban a esos sacerdotes con una cuerda, porque si se morían allá en la presencia de Dios, pues tocaba jalarlos, porque nadie podía meter allá a sacarlo. Y les colocaron una campanita aquí. Dejó de sonar la campanita. Bueno, llamen al otro a ver quién entra. Era una cosa terrible. Entonces tenían que ofrecer primero un sacrificio para que ellos fueran aceptados, para que sus pecados fueran perdonados. Pero una vez que él estaba allá, él ofrecía un sacrificio por el perdón de todo el pueblo. El día del perdón. Ese día era muy importante. Pero lo que quiero señalar acá es precisamente la necesidad de un cordero. Y Juan, cuando está hablando utiliza este nombre para referirse al Señor Jesús, cuando dice este es el Cordero de Dios, está haciendo referencia precisamente a esto que acabo de mencionar. Pero ¿por qué la ley requería un sacrificio? ¿Por qué la ley exigía, o más bien, por qué Dios exigía la muerte de un animal? Bueno, la necesidad de justicia. Escucha esto, hay personas, algunas personas, piensan y dicen, ya que Dios es amor, ¿por qué no perdonó los pecados así ya? Ya que Dios es amor, ¿por qué necesita que alguien muera? ¿O por qué matar todos esos pobres animalitos? Hoy los ecologistas y todos esos que aman a los animales estarían escandalizados si hubieran nacido hace 2000 años. Uy, es terrible esto, ¿qué pasó? El mundo está patas arriba. Pero la pregunta es, ¿por qué exigía precisamente la ley un sacrificio? Otros, como Job, dice ahí en su libro, ¿acaso los pecados que yo cometo afectan de alguna manera a Dios? Y si no lo afectan, pues ¿qué más da que los pase por alto? Y esa es una pregunta que muchos podían pensar, pero yo quiero que consideres que a veces nosotros nos olvidamos quién es Dios. Te voy a dar aquí dos cosas muy sencillas, dos razones muy sencillas para que tú entiendas por qué era necesario el sacrificio. En primera instancia, mira que sencillamente Dios no puede pasar por alto el pecado de un hombre o permitir que una criatura pecadora exista, porque es permitir que algo que es fuera de su voluntad existe. Escucha, si Dios es soberano,
¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Que Dios gobierna todo el universo? Entonces no podría existir algo que se saliera de su voluntad. Y el pecado es precisamente una disrupción, una contravención en contra de su voluntad. El pecado precisamente es ir en contra de lo que Él ha determinado. Se requería que hubiera justicia. Dios no podía permitir, si es el Rey soberano, que existiera pecado, porque eso sería renunciar a su soberanía. A nosotros nos pasa diferente. Nosotros sí tenemos que convivir con la imperfección. ¿Por qué? Porque aunque creemos que somos soberanos, realmente no. No podemos controlar todas las cosas. Y estamos en nuestra casa y nos creemos los dueños de nuestra casa, pero aún ahí adentro vemos cosas que se salen fuera de control. ¿Y qué le toca hacer a usted? Aguante. Piensa en el país, en la ciudad. Bueno, algo tan sencillo, el transporte público. Usted ni siquiera puede controlar eso. Usted no puede controlar quién se sube al lado suyo, quién se sienta al lado de usted en el Transmilenio, quién lo aprieta. Usted no puede controlar quién se le va a arrimar a usted cuando está en ese apretón ahí. Usted quisiera, bueno, yo quisiera que aquí esté tal persona, que aquí esté tal persona, pero ya una vez que usted esté ahí adentro, ¿qué pasó? Pues tocó, pues ya, bueno. Señor, guárdame aquí. No hay más que hacer. Pero Dios no es así, porque Él sí es el soberano y gobierna todo el universo. Él no puede permitir que algo se salga fuera de su control. Por eso se necesita arreglar el problema del pecado. Una razón para que tú lo entiendas. Pero la otra es precisamente su perfección. Como Él es perfecto, no puede tolerar la existencia de la imperfección en donde hay perfección. Él no puede permitir que haya imperfección en donde Él existe. No puede coexistir con eso. De tal manera que era necesario arreglar esto. Ahora, nada como un ejemplo de la vida real para que tú puedas comprender esto. La razón por la que muchas personas odian y guardan rencor en su corazón es porque sencillamente se dan cuenta que el culpable de sus heridas, aquellos que los han lastimado, están libres y tranquilos. ¿Por qué una persona guarda ira en su corazón? ¿Por qué una persona guarda rencor? Porque dice, el que me la hizo está libre. Algunos toman la decisión de tomar venganza por su propia mano. Dicen, yo lo mato. Donde se deje encontrar. Mi papá me contaba que en nuestra familia sucedió una tragedia. Una tía, yo no la conocí, mi papá era muy niño, fue asesinada por el esposo. Mi papá tenía 10, 11 años, no sé. Dice que cuando él se enteró de esto, en su corazón determinó, cuando yo encuentre a ese tipo, lo voy a matar. Yo lo mato. Unos toman esa determinación, otros dicen, no, yo no voy a vengarme. Yo no voy a hacer esa circunstancia, no voy a manchar mis manos de sangre, pero que haya justicia, que la policía, el gobierno o que algo haga justicia. Y cuando no es así, queda la frustración y la sensación de ¿qué pasó? Piensa en tu vida un momento, en las cosas que te han lastimado y las cosas que te han herido. ¿Puede usted pensar en algunas de esas? Piense en esa persona que le lastimó y usted lo ve por ahí como feliz, riéndose y tranquilo. No hay en la sensación de su mente y en su corazón de decir, debería estar pagándola. Debería sufrir. Y como usted viene a la iglesia y aquí le decimos que ama a vuestros enemigos, usted está en un conflicto terrible. Porque usted dice, Señor, bueno, dice que ore por él. No, oro, pero para que se vaya al infierno, diría usted. Pero ¿cómo así que ore por él? ¿Que amarlo? ¿Y por qué nos luchamos nosotros con eso? Escucha, porque en nuestro corazón, en nuestra mente necesitamos justicia. Nosotros, seres imperfectos, que no controlamos nada, que estamos manchados por el pecado, requerimos y exigimos justicia. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que necesitamos justicia?
cuanto más Dios, que Él sí es perfecto. Si tú y yo exigimos justicia, pedimos que se haga justicia, clamamos porque se haga justicia, aunque no la mereceríamos porque nosotros mismos somos pecadores, porque nosotros mismos somos imperfectos, ¿cuánto más crees tú que Dios tiene derecho para exigir justicia? Por eso la ley, por eso Dios mismo requería pecado y dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Y es que no puede haber. Así que cuando Juan, y viene la primera respuesta a la pregunta que estamos haciendo, habla del Señor Jesús en los términos de el Cordero de Dios, está hablando de la justicia de Dios que necesita ser suplida, de la justicia de Dios que necesita ser satisfecha. Esa es la referencia inicial a la que está haciendo Juan cuando está utilizando este término para referirse a nuestro Señor Jesús. Ahora, esos animales que se ofrecían eran imperfectos. Y aquí viene, aunque Juan hace una referencia al Antiguo Testamento, también hay una diferencia. Primero él refiere, esto es como eso, pero dice, esto no es igual a eso. Por eso el cordero que ofrecían las personas era un cordero, un animal, claro, tenía unos requisitos, tenía que cumplir y satisfacer ciertas exigencias, no podía tener ningún defecto. No podía tener manchas, tenía que, en algunos casos exigía que fuera el primogénito. No podía ofrecerse si tenía la patica quebrada o si le faltaba un ojito. No podía ofrecerse el más viejo, tenía que ofrecerse el mejor. ¿Por qué el mejor? Porque lo que va a pagar el pecado, la ofensa contra un Dios perfecto, requiere lo mejor. No podía ser de otra manera. Y entonces la diferencia acá está en que esos animales nunca lograban llenar a cabalidad lo que Dios requería. Primero, no había un sacrificio que pudiera ser ofrecido por todos. No lo había. Aunque había uno, ahorita le mencioné a usted, que se llamaba el sacrificio del día del perdón, que pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Aún así, cada israelita debía mes tras mes, día tras día o cada vez que pecaba ofrecer su sacrificio particular. No le era suficiente, bueno, Dios ya allá el sumo sacerdote sacrificó ese por todos nosotros, no, se necesitaba uno particular. Y además, otro defecto de esos sacrificios era que si él pecaba hoy, un corderito, y si pecaba mañana, pues otro, y pasado mañana, pues otro. Ahora piense, ¿cuántos pecados comete usted al día? ¿Cuántos sacrificios tocaría hacer? Se queda uno en la quiebra, ¿cierto? Ni siquiera porque uno logre ahí hacer un negocio raro, bueno, los pecados de la semana en este sacrificio. Ni siquiera porque usted estaría sacrificando 52 corderos en el año y si tiene 20 años, pues haga cuentas. ¿Cuántos ha tenido que sacrificar? La imperfección de esos animales apuntaba precisamente a la necesidad del Cordero de Dios. Y no podía ser otro que Dios mismo. Mira, la perfección de Cristo trasciende lo físico que se exigía en los animales y va precisamente a lo moral. ¿En qué áreas nuestro Señor Jesús fue perfecto? En todas, dice ahí, pero particularmente y exclusivamente ¿en qué? En lo moral. No quiere decir que nuestro Señor Jesús tuviera un defecto físico, no, pero sí apunta particularmente a su perfección moral. Tenía que ser perfecto, así como esos animales eran perfectos, Él tenía que ser perfecto. Pero además, Él sí es absoluto. Una vez murió por todos los pecados. Una vez murió por todos los pecados de toda la humanidad, de una vez por todas, por los siglos y de los siglos. Y amén. Ya. No se necesitó absolutamente nada más.
Y mi querido hermano, yo aquí estoy apuntando esta mañana a cosas tan esenciales y tan básicas de la doctrina cristiana que hoy en la Santa Cena se nos recuerdan. Que cada vez que tú miras a Cristo, miras el cordero que fue sacrificado por ti. El israelita, una vez había pecado, compraba el cordero. Tenía que ser puro, tenía que ser limpio, tenía que ser sin mancha. Y lo llevaba ante el sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote antes de sacrificarlo y antes de degollarlo? Ese israelita debía colocar la mano sobre la cabeza de ese animal. Y era un símbolo en donde decía: lo que yo hice, ahora tú lo llevas. Cuando tú y yo contemplamos al Cordero de Dios, nos estrellamos directamente con la realidad de nuestra imperfección, la realidad de nuestra incapacidad, la imposibilidad de nosotros mismos presentarnos ante Dios. Y es necesario volver a decirlo, porque no se te puede olvidar. Tú puedes ser muy buena persona. Tú puedes considerar que haces las cosas bien. Tú puedes llevar tu hogar bien. Como hombre, ser fiel en tu matrimonio. Como esposa, ser una mujer ejemplar. Como hijo, ser un hijo obediente. Como ciudadano, una persona que cumple las normas, que respeta las autoridades. Tú puedes hacer todo eso. Pero ni se te ocurra pensar que puedes presentarte ante Dios. El libro de Isaías es claro. Aún sus buenas obras son para mí trapos de inmundicia, dice así. Aún lo perfecto que ustedes hagan, lo bonito, son meros trapos de injusticia. Nada más. Se portan bien, pero eso para mí es injusticia, porque nunca lo que nosotros hacemos bien logra llenar el estándar y satisfacer la justicia de Dios. Nunca. Y tengo que llevarte otra vez a pensar lo mismo. ¿Qué cantidad de dinero o qué cantidad de castigo o cuántas torturas tuviera que pagar una persona para que tu rencor, o más bien tu deseo de justicia, sea satisfecho? Y pongámoslo en términos que sean más comprensibles. Si tú ves que alguien atenta contra la vida de un ser querido y logra apagarla, logra asesinar a ese ser querido, ¿qué se necesitaría para que tú digas: ya, fue más que suficiente? ¿Una cadena perpetua? Quizás sí, si no sufrió tanto mi ser querido, pero si lo lastimó, cadena perpetua más tortura todos los días. ¿Qué necesitarías tú para que se satisfaga tu deseo de justicia? Se requirió que el Hijo de Dios se encarnara para poder satisfacer la justicia de Dios. Se requirió que Dios mismo se hiciera hombre, porque no había otra manera de lograrlo. No había otra forma de cumplir y satisfacer lo que requería la justicia de Dios. Si nosotros mismos, y vuelvo a ese ejemplo, si nosotros mismos no estamos dispuestos a recibir cualquier cosa que nos den, si nos han lastimado, si han dañado a un ser que amamos, es muy difícil que aguantemos cualquier cosa. Si a veces nos ofendemos cuando nos miran mal y nos dicen: ay, perdón, y no nos aguantamos ese perdón, y eso que solo nos miraron mal. ¿Qué crees tú que requeriría nuestro Dios, que sí es perfecto, que sí es completamente justo, para satisfacer su justicia? Solamente Él. Y esto nos debe llevar a adorarle y a exaltarle por una sencilla razón, mi querido hermano. Porque en el momento en que nuestro Dios determinó en su soberana voluntad enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados, enviar a ese Cordero a que se inmolara, como lo vio Juan allá en el Apocalipsis, digno es el Cordero de abrir el libro, porque Él
pagó el precio. Él es el único que lo logró. En su soberana voluntad Dios determinó que para nosotros si hubiera justicia, la que nosotros no le otorgamos a otros, el perdón y la gracia que nosotros no le otorgamos a otras personas que nos lastiman, Dios lo determinó por medio de Cristo Jesús. Lo imposible para ti, Dios lo ha hecho en Cristo Jesús. ¿Te queda difícil perdonar? ¿Te cuesta pasar por alto una ofensa? Pues Dios es totalmente consecuente con lo que tú sientes. Finalmente somos imagen de Él. Eso no se puede pasar por alto. Y Él ha enviado a su Hijo, y cuando Él te dice perdona es porque Él mismo lo ha hecho con nosotros. Porque hay alguien que pagó en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa, no lo esconde. Y esa es otra cosa maravillosa. Los pecados, una vez que eran pagados con un cordero de un animal, seguían existiendo. La persona seguía siendo esclava del mismo pecado. No era libre, no liberaba del pecado. Era un círculo, era un ciclo. Pecado, sacrificio, pecado, sacrificio. Pero con Cristo es distinto. Porque tú has pecado y tienes la posibilidad ahora de vivir una nueva vida, de ser libre, de vencer. Y es por medio de la victoria de nuestro Señor Jesús. Hoy que celebramos la cena, que sea un momento para recordar esto. Que sea un momento para que nuestros corazones se eleven a Dios en adoración, se eleven a Dios en exaltación. Tú, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, no has comprendido la necesidad de justicia que Dios tiene y que te la va a cobrar a ti. Un día Él te va a pedir cuentas. Te va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y solamente Cristo Jesús podrá librarte en semejante juicio. No vayas a intentar nunca decir, no, pero yo me porté bien, yo iba a la iglesia, ay sí, yo daba algunas ofrendas. Ni se te ocurra decir eso. No, pero yo veía gente pobre y le compraba comidita y ay, yo ayudé a muchos. No se te ocurra decir eso. La única respuesta es, el Cordero de Dios murió por mis pecados y yo decidí vivir para Él. No hay otra manera de hacerlo. Alabemos a nuestro Dios por eso. Amén. Póngase en pie, por favor. No hay nada raro acá. No hay nada extraño ni difícil de comprender. Tú puedes entender por qué es necesario un cordero y por qué era necesario el Cordero de Dios, no cualquier cordero. Tú lo puedes entender porque tú mismo, cuando eres herido, no recibes cualquier cosa, no aceptas cualquier perdón. Cualquier disculpa para ti no es suficiente, para ti no. Y si nosotros no hacemos eso, menos Dios. Por eso no puedes pretender acercarte a Él presentándote tú sin que Cristo esté ahí. No puedes pretender tú levantar tus manos sin que medie Cristo. Le adoramos porque Cristo nos da la posibilidad de adorar ante Dios. Porque de lo contrario sería una ofensa que pecadores se atrevan a levantar la voz ante un Dios santo. Pero podemos adorarle y alabarle, cantarle, porque Cristo dice, yo pagué por ellos. Escucha, Padre, sus alabanzas. Eso te debe llevar a ti a adorarle, a glorificarle. No te atrevas a pensar que por tus buenas maneras entonces serás justificado. No. Y menos se te ocurra pensar, ay, pues al fin y al cabo, ahí miraremos qué hacemos allá, o hasta ni verdad será esto. No.
Es cierto, totalmente cierto, porque tú mismo exiges justicia. Eso te revela que lo que hablamos es verdad, porque requiere justicia. Tú requieres justicia. Y hay justicia que en este mundo no se logra. Hay cosas que en este mundo no se pagan. Piense un momento en todas las personas que han asesinado, que han ocultado sus delitos, que se han quedado callados, que ahí sí fue el crimen perfecto, nadie logró acusarlos, o si los acusaron, se escaparon. Le conté que una tía fue asesinada por su esposo, fue degollada, un asesinato terrible, y ese hombre nadie lo encontró. Y gracias a Dios mi papá se volvió cristiano, si no seguiría buscando venganza, pero no lo encontraron. ¿Y tú puedes considerar que alguien quede libre de los males que ha hecho? ¿Sería eso justo? No, totalmente injusto. Así que en Cristo todas esas cosas que no se han pagado aquí están pagadas para Dios, pero allá el que no se rinda a Él tendrá que pagar con su propia vida. ¿Tú logras comprender esto, hermano? Esto debe llevarnos es a adorar a Él, a glorificar a nuestro Señor. Padre, te adoramos a ti. Padre, te glorificamos a ti. Señor Jesús, a ti te exaltamos. Tú eres ese cordero de Dios que vino a limpiar mi pecado, a satisfacer la justicia que Dios requería, que Dios exigía. Gracias, Señor, gracias por eso. Gracias. Que yo pueda elevar ante ti mi corazón en adoración, porque tú eres digno, tú lo mereces, solo tú lo mereces. Solo tú, Señor, exaltado, Dios de misericordia, Dios de bondad, que en tu sabiduría infinita determinaste enviar a tu Hijo para que se hiciera hombre y muriera por nuestros pecados. Tú mereces adoración y alabanza. ¿Y qué podemos decir de ti, mi Señor Jesús? Como dice el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres hermoso, mi Señor, maravilloso. Ir a la cruz por mis pecados. ¿Qué puedo yo hacer más sino alabarte y adorar? ¿Qué puedo yo hacer? Solo rendirme en exaltación hacia ti. Mi vida te pertenece, mi corazón te anhela, mis pensamientos se deleitan en ti, solo en ti, mi Señor. Has dado todo por mí y yo solo quiero corresponder a ese amor al que tú me diste primero. Te alabo, Señor, te alabo, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, gracias. Amén, 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 amén.